Buenas a todos. Bueno, pues hoy os traigo un nuevo tutorial de apilado y calibrado con Maxim DL versión 6, que es la que yo utilizo. Y bueno, antes de empezar a enseñaros el programa, voy a hacer una pequeña introducción a qué es esto del calibrado y del apilado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el calibrado y el apilado es coger una serie de fotografías como librerías o como grupos de fotografías con con unas determinadas características y que se utilizan sobre una imagen con información para reducir el ruido y reducir pues aquellas cosas que no queremos que aparezcan en la imagen, como es el ruido, por ejemplo, como he dicho ya, el ruido y los píxeles calientes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno, en la descripción del vídeo vais a poder obtener este documento de TXT muy básico, muy sencillo, que explica un poco cómo capturar cada una de las imágenes de calibrado. Las imágenes de calibrado son tres tipos de imágenes, tres tipos de fotografía que tienen determinadas características. Se les llaman imágenes dark, flash y bias. Las imágenes dark y bueno, estas imágenes se tienen que capturar teniendo como referencia unos valores de la imagen principal, que a esa imagen principal la llamamos light. Es decir, imaginaos, por poner un ejemplo más práctico y un poco más al grano, yo tengo aquí una imagen que es la que voy a procesar hoy, que es concretamente, dentro de lights está la imagen M101. Aquí tenemos 20 imágenes de 5 minutos cada una de ellas. Es decir, yo lo que he hecho ha sido irme a hacer astronomía y hacer fotos a la galaxia M101 o al objeto Messier M101, que es una galaxia, y directamente lo que he hecho es, en vez de hacer una fotografía durante 2 horas, pues he hecho 20 fotos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque al hacer fotografías separadas en diferentes secciones y fracciones de tiempo, lo que voy a conseguir es que al calibrar pues pueda quitarle esos píxeles calientes que tienen las diferentes fotos y ese ruido, porque es lo único que varía en cada una de las fotos. Es decir, cuando tú calibras, lo que estás haciendo es quitar, cuando tú calibras y apilas, lo que estás haciendo es quitar, bueno, más bien cuando tú apilas lo que estás haciendo es quitar esos píxeles calientes y ese ruido, porque es lo único que no se repite en la imagen. La información, que es los puntos de las estrellas, las nebulosas, la galaxia y todo eso, está siempre en el mismo sitio. Lo otro no, lo otro va variando, porque el ruido es aleatorio, no sale siempre los mismos puntos o los mismos píxeles. Y tampoco salen los mismos puntos y los mismos píxeles calientes. Entonces todo eso desaparece. No es que desaparezca del todo, pero sí que se reduce drásticamente, ayudándonos a hacer que el estirado del histograma sea mucho más puro y podamos resaltar más la información que tiene la fotografía. Entonces, explicado esto, sabemos que las imágenes light son las imágenes con la información que nosotros queremos procesar y que han sido capturadas en una serie de condiciones. Entonces, a partir de eso, sabemos que tenemos que hacer una serie de imágenes de calibrado que se llaman darks, flats y vías, que tienen que tener una serie de características. Aquí explica un poco las características que tiene que tener cada una de ellas. Por ejemplo, un dark es una imagen en la que tiene que tener la cámara totalmente tapada, independientemente de que sea una reflex o una CCD astronómica pura. Tiene que tener la cámara tiene que estar totalmente tapada. La fotografía tiene que tener el mismo tiempo de exposición que la imagen principal light, o sea que las imágenes que estoy haciendo. Tiene que tener también la misma ganancia offset. En el caso de una reflex sería ISO. Tiene que tener también la misma temperatura. Y bueno, esto lo dice aquí, tiene que tener todo lo mismo: tiempo de exposición, ganancia, offset y temperatura que las tomas light, y no importa la óptica o el enfoque. Esto quiere decir que tú puedes quitar la cámara del objetivo o telescopio y hacer tapar el objetivo, tapar la cámara, tapar el sensor con su tapa, y automáticamente hacer pues las fotografías con el mismo tiempo de exposición, misma ganancia offset, ISO en su defecto si es una reflex, y y la temperatura que has hecho en las imágenes light. El tema de la temperatura
puede variar. Es decir, tú puedes hacer las imágenes a las 3 de la mañana y haber una temperatura, y luego hacer los dark a las 7 de la mañana y haber otra temperatura. Entonces, siempre y cuando esa temperatura no oscile entre más o menos 3 grados, pues los dark que capturemos serán unos dark que están dentro de lo habitual y que realmente son válidos. Con cámaras que están refrigeradas por una lámina Peltier, como son las CCDs profesionales, pues evidentemente esto no nos afecta, porque tú le dices que quieres trabajar a esta temperatura y, aunque tú hagas las fotos a las 12 de la mañana, que hace más calor o más temperatura que a las 4 de la madrugada, pues evidentemente va a trabajar a la misma temperatura que tú le digas a la cámara. En mi caso, yo he trabajado a menos 20 grados, 20 grados bajo cero, por tanto, no es que hiciera 20 grados bajo cero en la calle, sino simplemente que en la calle hacía a lo mejor 10 grados, pero yo le dije a la cámara que trabajara a menos 20 porque tiene una lámina Peltier que me refrigera el chip y el sensor. Por tanto, yo hice las fotos light por la noche y luego hice los dark pues por la tarde en casa tranquilamente, porque trabaja el mismo. No es porque trabaja a la misma temperatura, no es lo habitual. Esto quiere decir que lo suyo es hacer los dark durante la misma noche, porque no solamente afecta la temperatura, también afecta pues el voltaje que tenga la lámina Peltier para ya alcanzar esa temperatura. Evidentemente, cuanto más calor haga en el exterior, más voltaje necesita para alcanzar esa temperatura. Más potencia necesita la lámina Peltier para refrigerar. Entonces, esa potencia, quieras o no, también se ve afectada. Pero no es significativa como para decir, no, pues no la puedo capturar. La puedes hacer perfectamente, que también te va a valer. Y también influye otros factores, que aparte de la temperatura, que es la humedad, por ejemplo, pero tampoco es algo que realmente sea crítico. Esto quiere decir que esto quiere decir que tú tienes que hacer los DAR con una temperatura que oscile entre más o menos 3 grados. Si tienes una cámara profesional CCD y tienes lámina Peltier, pues estás de enhorabuena, porque no tienes por qué hacer los DAR la misma noche y en el mismo momento. Las puedes hacer en otro momento, porque vas a poder trabajar a la misma temperatura a cualquier hora del día. Salvo que estés en el infierno, que estás a 40 grados y directamente pues no bajas de 10, por mucho que le digas a la lámina Peltier, oye, vete a menos 20, no va a bajar. Pero bueno, eso son excepciones, ¿no? Entonces, más o menos con esto queda explicado cómo calcular o cómo obtener las fotografías de calibrado dark, ¿vale? Ahora, cómo obtener un flat. ¿Y qué es un flat? Bueno, pues es justo lo contrario que un dark. Un flat es la imagen blanca, por así decirlo, de la fotografía. El dark nos quitaba el ruido y los píxeles calientes, y el flat me quita las partículas de polvo y las manchas que haya en el tubo y en el sensor, en el telescopio y en el sensor. ¿Y cómo sabemos si hemos capturado bien un flat? Bueno, pues hay que hacerlo con una luz homogénea totalmente blanca. Las fotografías tienen que tener la misma ganancia, offset o ISO en su defecto si es una reflex, y la óptica y el enfoque de las imágenes light tiene que ser la misma óptica y enfoque de las imágenes light. Esto quiere decir que como tiene que tener la misma óptica y el mismo enfoque, estas sí que sí se tienen que hacer al finalizar la sesión de la noche de fotográfica. ¿Por qué? Porque si tú quitas la cámara del tren óptico y la vuelves a poner, tú ya estás alterando la posición del chip. Por muy milimétrico que quiera ser, el chip se mueve. Esas micras o esos milímetros se mueven. Y eso te va a provocar ya que el flat no encuadre la fotografía exactamente igual que la imagen light. Y por tanto, vas a obtener un flat que no va a ser válido ni correcto para corregir el ruido, en este caso corregir las manchas y las motas de polvo que nos podemos encontrar en el sensor. Pero aún así, para saber si un flat es correcto, nos tenemos que fijar en el valor de max pixel. Es decir, para obtener un flat correcto, tiene que tener la misma óptica, es decir, ya no vale quitar la cámara y ponerla. Eso ya, en el momento que tú alteres la posición de la cámara y en el momento que tú alteres la óptica, ya estás alterando el flat, por tanto ya no te vale hacer ningún flat para nada.
Y también tienes que fijarte en el valor de max pixel del programa Maxim DL versión 6. Es decir, esto lo voy a explicar abriendo el programa. Bueno, nosotros podemos abrir aquí el programa en Maxim DL6. Y aquí, cuando nosotros capturamos fotos con el Maxim DL, que algunos que están viendo el video tutorial ya lo utilizará, para los que no lo explico. Aquí hay una ventana que es donde está el control de la cámara, que es una serie de información. Pues en esta información hay un campo que se llama Max Pixel. Cuando hacemos una imagen, aquí pone Max Pixel. Bueno, pues el valor que aparezca en el Max Pixel tiene que estar entre 30.000 y 40.000 cuentas. Si está entre 30.000 y 40.000, el flat es correcto. Vale, y ahora decimos, el DAR es muy sencillo, tú le tapas el objetivo y haces las fotos. Pero el flat, ¿cómo lo hacemos? Porque tiene que ser una luz homogénea blanca. Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Yo recomiendo hacerlo al amanecer y apuntando el telescopio hacia el cenit. Es la mejor opción y la mejor solución. ¿Cómo trabajo yo? Ejemplo que voy a dar. ¿Cómo trabajo yo? Pues cuando está amaneciendo, me salgo a fumar un cigarro tranquilamente y todo eso, dejo la cámara haciendo flats. Lo que hago es fijarme en el valor del max pixel de cada uno de los flash que voy tomando de manera online. Es decir, yo pongo el telescopio apuntando hacia el cenit y le digo haz flats, haz fotografías con la misma óptica, con la misma ISO, ganancia o offset, en el caso de una CCD, y con un tiempo de exposición de 1 entre 1000, por ejemplo, o entre 500. Y hago una imagen entre 1 entre 500 o de un segundo, por así decirlo. Y cuando hago la foto de una imagen de un segundo, veo que las cuentas me salen por debajo de 30. Pues eso quiere decir que estoy por debajo de lo que realmente estoy subexpuesto en lo que realmente me interesa. Es decir, le tendría que dar más tiempo de exposición. Si le pongo 2 segundos y me dice, estás por encima de 40, te salen las cuentas, te sale 45. Pues eso quiere decir que 1 estoy por debajo y 2 segundos estoy por encima. Pues tengo que ir calculando cuál es el tiempo de exposición que le tengo que dar para capturar imágenes entre 30.000 y 40.000 cuentas del valor max pixel. Pues ya está, yo lo que hago, apunto al cenit y cuando más o menos lo tengo calculado, me pongo a hacer fotos. El problema de hacerlo así es que el amanecer va alterando el brillo de la atmósfera, por tanto, cada segundo o cada minuto que va pasando, realmente tienes que ir bajándole el tiempo de exposición, porque si tú empiezas en 30.000 cuentas, al cabo de 2 minutos esas 30.000 cuentas, o al cabo de 1 minuto esas 30.000 cuentas están en 40 ya. Entonces, cada minuto tienes que ir bajándole un poco el tiempo de exposición, volver otra vez a las 30.000 y así. Entonces, digamos que es ir jugando un poco con los tiempos de exposición para obtener los valores que a nosotros nos interesan. Y bien, si no utilizas este programa, si no utilizas una cámara CCD y si no sabes hacerlo de esta manera, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hay una alternativa a ello. Para los que utilicen cámaras reflex, hay una alternativa. Y es, en la cámara reflex, en la propia pantalla de la cámara reflex, hay una cosa que se llama histograma. Y es como un cuadrito, digamos que parecido a este, en el que aquí aparece una curva. Por ejemplo, vamos a abrir una imagen de un flat, por ejemplo este, ¿vale? Esta sería la imagen de un flat, ¿vale? Si ponemos aquí max value, pues esta sería la imagen de un flat capturado por mí. Esta curva, en el caso del Maxim DL, no aparece en el centro. Por eso digo que en el Maxim DL hay que fijarse en lo que son las cuentas, estar entre 30.000 y 40.000, porque no aparece en el centro. Pero en una cámara reflex, como hace cálculos automáticos y hace ponderaciones automáticas y cosas, el histograma, esta curva, aparece en el centro. Es decir, para saber en una cámara reflex si un flat está bien obtenido, hay que fijarse que la curva del histograma esté lo más centrada posible de lo que es el cuadro del histograma. Si esta curva
Imaginaos que este flat está hecho en una cámara reflex. Si esta curva está justo en el centro, pues ese flat es correcto. Si está aquí a la izquierda, pues no es correcto. Si está a la derecha, pues tampoco es correcto. Entonces, eso, insisto, esa norma solamente se aplica para cámaras reflex donde nos fijamos en el histograma de la pantalla. Y ya está. Pues eso es una alternativa a cómo capturar los flat en otra cámara que no sea una cámara CCD o una cámara astronómica profesional. Muy bien, ya hemos entendido qué es un flat y qué es un dark. Vale, y ahora vamos a explicar qué es un bias. Bueno, pues un bias es parecido a un dark, pero en vez de hacer la foto a oscuras con el mismo tiempo de exposición, se hace con el tiempo de exposición más corto que permite la cámara. Es decir, la velocidad de captura más rápida que tiene la cámara. En este caso, pues dice que con la cámara totalmente tapada fotografías con la misma ganancia offset que las tomas light y no importa la óptica y el enfoque, ni la temperatura siquiera, ni el tiempo de exposición. O sea, los vías los puedes hacer ahora mismo en tu casa, sin ningún problema. Coges la cámara, le tapas, pones la tapa y haces fotos con el mayor con la mayor velocidad posible, con el menor tiempo de exposición que te permita la cámara, la mayor velocidad posible de captura. Y ya está, eso sería un bias. ¿Y para qué sirve un bias? Pues simplemente para quitar el ruido del sensor, no el ruido de la captura exterior, sino el ruido que tiene el propio sensor de fábrica. Porque al hacer una captura tan corta de tiempo, pues lo que va a salir va a ser el ruido del propio sensor. Y ya está, como veis los bias es lo más sencillo de obtener, porque ni te importa la temperatura, ni la óptica, ni nada, simplemente tienes que tener la misma ganancia y offset, en este caso si fuera una cámara reflex, la misma ISO, y objetivo tapado, tiempo de exposición más corto que permita la cámara. Ya está. Eso sería para hacer un bias. Volviendo un poco al resumen de este cuadro de aquí, pues sabemos que un dark no importa la óptica, importa la ISO, o la ganancia del offset, importa el tiempo de exposición, tiene que ser igual, no importa el enfoque y la temperatura, como hemos dicho, entre más o menos 3 grados. ¿Cuántas fotos hacemos? Pues con 20 suficiente. Cuantos más, mejor, pero con 20 ya sería suficiente. Flat, importa la óptica, importa la ISO, o sea, importa la sensibilidad, importa el tiempo de exposición, no importa el tiempo de exposición, perdón, sí que se tiene en cuenta y tiene que ser entre XX, como he explicado, ¿no? Variando el tiempo de exposición para obtener estas cuentas o para obtener, en el caso de una reflex, el histograma en mitad de la curva. ¿Y cuántas fotos? Bueno, no importa la temperatura. ¿Y cuántas fotos? Pues 20. No importa la temperatura, quiere decir que las puedes hacer también en casa, perfectamente. Si tú, en vez de apuntar al cenit durante el amanecer, apuntas en casa a una pantalla de un ordenador en blanco, a una distancia prudencial de 2 metros, 3 metros o de 1 metro, pues eso lo vas calculando, pues cuanto más cerca, evidentemente, menos tiempo de exposición. Si te lo pones muy cerca y ya estás en el menor tiempo de exposición que permite la cámara, pues tendrás que separar el tubo de la pantalla para que la luz sea menor y por lo menos te permita conseguir que esta curva esté aquí. Me explico esto último que acabo de decir. Si tú pones el tubo pegado al monitor y pones el tiempo de exposición más corto de la cámara y resulta que cuando haces la foto con la cámara reflex la curva está a la izquierda, o cuando haces la foto con el chip CCD las cuentas están por encima de 40.000, pues ya no tienes tiempo de exposición con el que jugar porque estás en el más rápido. Y entonces, ¿qué haces? Pues lo que tienes que hacer es separar, distanciar el monitor de la pantalla del tubo para que la luz sea menor y puedas jugar con el tiempo de exposición y obtener los parámetros que hemos dicho, entre 30 y 40 si es una CCD, o la curva del histograma en el medio si es una reflex, es una cámara reflex. Y ya está. Dicho esto, pues quiere decir que los flat también los puedes hacer en casa porque no influye la temperatura. Los puedes hacer al cenit, aunque no influya la temperatura, pues en el amanecer. Yo soy partidario de hacerlo así, porque a la vez de que estoy haciendo flat, pues me estoy echando un cigarrillo, estoy viendo el amanecer y ya está. Y al que no aguante tanto y no quiera aguantar al amanecer,
pues se puede ir y hacer los flash tranquilamente en su casa. Y vías, pues hemos dicho que no importa la óptica, sí que tiene que importar la sensibilidad, ISO, ganancia offset, como he dicho, y el tiempo de exposición es más rápido, y no importa el enfoque, no importa la temperatura, y el número de fotos 20, cuanto más mejor, pero con 20 mínimo. Una cosa importante que no he dicho en los flash, sí que tiene que importar la óptica. Esto quiere decir que si yo me voy para casa y no hago los flash, tengo que tener mucho cuidado de no quitar el tren óptico de la cámara y que no se altere lo más mínimo. Es decir, yo puedo recoger el telescopio, pero si recojo el telescopio no quito la cámara del objetivo, para luego hacer los flash directamente en casa. ¿Vale? O sea, si desmontamos sin haber hecho flash y tenemos la intención de hacer flash en casa, desmontamos sin desmontar el tren óptico, porque entonces si desmontamos y volvemos a montar ya la hemos liado y ya no vale para nada los flash. Por eso digo que soy partidario de hacerlo in situ, porque si se te olvida o te despistas y quitas un tornillito del tren óptico, ya la has cagado y ya no vale los flash para nada. ¿Vale? Por eso es una anotación muy importante a tener en cuenta. Bien, pues dicho esto, ya tenemos claro cuáles son las fotos de calibrado, que son vías, flash y darks. Ya está. Si hemos a partir de aquí, pues ya es cada uno jugar con sus experiencias, sus historias y sus cosas. La teoría está dada. Simplemente obtenemos una biblioteca, una librería de darks de 20 fotos o más, una biblioteca de librería de flash de 20 fotos o más y una de vías de 20 fotos o más. Con eso es suficiente para empezar a calibrar imágenes. Y ya está. Este documento lo vais a encontrar en la descripción del vídeo, como ya he dicho, y a partir de ahora pues cerramos esto y empezamos a lo que es a explicar el proceso de calibrado, transformación a color y apilado. En este caso vamos a empezar primero con el calibrado. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa. Entonces nos vamos al... ¿Dónde estás? MaximDL, aquí. Abrimos el MaximDL 6, que es con el que vamos a utilizar el calibrado. Es un programa de pago, sí. Hay que pagar una licencia y comprarlo, sí. Yo he hecho tutoriales de calibrado y apilado con programas gratuitos, y también he hecho un tutorial de calibrado y apilado con el MaximDL, pero este lo estoy repitiendo porque lo voy a mejorar. Este tutorial va a ser mejorado en comparación con el otro. Va a tener muchas más cosas mejoradas. Bueno, una vez que abrimos el programa, lo primero que tenemos que hacer es abrir una imagen light. Vamos a abrir una imagen con información. En este caso, como hemos dicho, la M101, pues nos vamos a la imagen light que queremos procesar. En este caso, la M101, pues abro una de ellas, la que sea. Por ejemplo, la M101, la 1. Pues abro esta imagen. Y se nos presenta una imagen pues tal que así, en la que vemos, bueno, si ponemos aquí en el histograma, ¿vale? Esto no se tenía que haber abierto, pues lo tenemos que abrir aquí. Pinchando en el icono arriba a la derecha, debajo de Analyze, donde pone Toggle Screen Stretching Windows, que es el histograma, la ventana del histograma. Y en la de la derecha, justo en el icono a la derecha, que pone Toggle Information para obtener la información de la imagen. Vale, estas dos ventanas son muy importantes y vamos a trabajar con ellas durante todo este tutorial. Entonces lo importante, lo que tenemos que tener claro aquí ahora es, bueno, en la ventana de histograma pinchamos en Max Value para que nos salga el valor máximo. Lo primero que vemos es, bueno, esto es el histograma. Y esto, cuando hablamos de estrechar el histograma o estirar el histograma, consiste en llevar esta flechita verde de la derecha hacia la izquierda y esta flechita roja de la izquierda hacia la derecha hasta ajustarnos lo más posible a la campana esta de aquí. Eso lo que va a hacer va a ser resaltar la información que hay aquí, pero a la vez nos va a resaltar el ruido, ¿no?
Entonces, a simple vista, con el histograma al máximo, lo que podemos ver es que tenemos una serie de puntos, que estos son estrellas, unos puntitos blancos, que estos son lo que se llaman los píxeles calientes, y un fondo negro, así como una lámina, una pelusilla, que es lo que se llama el ruido de fondo, ¿no? Si nosotros estiramos esta imagen, vamos viendo que ese ruido, esa pelusilla se va intensificando, también se va intensificando la información, que son los puntos de las estrellas, y también se va intensificando los píxeles calientes, que son los puntos, estos píxeles blancos que tenemos aquí. Si pinchamos en más, lo que hacemos es hacer un zoom a este cacho de aquí, y por tanto ese trozo nos permite tener más precisión. Si llevamos esta hacia la izquierda, vamos viendo que se nos va contrastando la imagen. Llevamos esta a la derecha hasta lo que es el histograma, pues empezamos así, seguimos ajustando. Si volvemos a hacer zoom, vemos que se nos junta, eso es lo que sería, se nos estrecha, por así decirlo, esta parte de aquí, y podemos seguir ajustando el histograma, en fin, así hasta que queramos. Pues ya está, yo ya he hecho un ajuste, un estirado básico del histograma, súper rápido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que se nos ha representado la información que tenemos aquí, pero también se nos ha representado los puntitos estos de aquí, que son píxeles calientes, como son este punto de aquí, este punto de aquí, este, son píxeles calientes. Y la película o fondo se nos ha representado como una serie de granulado. Bueno, pues el calibrado lo que va a hacer va a ser reducir este granulado y reducir estos píxeles calientes. De ahí lo importante de que nosotros, antes de tratar una imagen astronómica, antes de estirar el histograma, le apliquemos un calibrado. ¿Por qué? Porque si quitamos esos granos, si quitamos este granulado y quitamos esos puntos y píxeles calientes, cuando estiremos el histograma, pues vamos a estirar solamente la información y no vamos a estirar todo este ruido de fondo, que es realmente de lo que se trata esto, de poder estirar el histograma, poder estirar la información que tenemos, pero sin estirar el ruido o aquellas cosas de la imagen que no queremos. Para eso hacemos un calibrado. Entonces, para empezar a hacer el calibrado, lo primero que tenemos que hacer es hacer un recuadro sobre fondo en el que capturemos fondo, pero sin capturar información, como son en este caso estrellas. Da igual que caigan píxeles calientes en este recuadro, al igual que también da igual que recaigan fondo. Porque esto es lo que queremos obtener. Un área, por así decirlo, o una muestra del fondo de la imagen en el que aparezca ruido y píxeles calientes, como es este caso de aquí. Entonces, sobre esta muestra, en el recuadro de información, en la ventana de información, pinchamos en Mode Área y nos fijamos en el valor donde pone STD, que significa desviación estándar. Aquí tenemos un valor de 23.879. Este es el valor de la desviación estándar de esta imagen en este área rectangular. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al calibrar, el valor de esta desviación estándar tiene que reducirse. Entonces, yo me he generado una Excel muy bonita, ¿vale? Voy a copiar este valor de desviación estándar, que también podéis encontrar esa Excel en la descripción del vídeo, en el que es la Excel siguiente, ¿vale? Vamos a cerrarla, a guardar los cambios. Es esta Excel, aquí en Lights, se llama Mejor calibrado y apilado. Esta Excel tiene dos pestañas, una que utilizaremos para el calibrado y otra que utilizaremos para el apilado. Vamos a explicar primero la de calibrado, que es en el proceso en el que estamos. Esta Excel nos dice aquí, bueno, tiene una serie de campos que rellenar. Object, pues el objeto que vamos a utilizar, que vamos a procesar, que es el M101, y aquí nos dice una serie de valores de la desviación estándar, sin flat, con flat. Bueno, pues el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser sin flat. Y sin calibrar, ¿qué valor tiene? Pues sin calibrar tiene valor de 23.879. Ponemos el valor de aquí. Y este es el valor que tenemos. Ahora, cuando hagamos un calibrado de manera average, median, sigma clip o SD+, pues estos valores tienen que ir cambiando. ¿Cuál es el objetivo? Que en función del calibrado que apliquemos, estos valores se van a ir rellenando. Sin flat average, con flat average, sin flat así mediana, con flat, vas rellenando todos estos 8 valores. Y al final, ¿qué es lo que obtenemos? Pues que el que menor sea, o
sea, el valor más pequeño de la desviación estándar que obtengamos de este proceso es con el que nos vamos a quedar. De ahí que tenga que tener la Excel, porque vamos a aplicar varias veces, vamos a aplicar los mismos, pero con diferentes parámetros, hasta obtener el valor mínimo, que es el que a nosotros nos interesa. Para empezar, vamos a empezar con hacer un calibrado sin flats y con el método average. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es, sobre este área, ya tenemos el valor sin calibrar, que es este, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicarle un calibrado para ver qué valor obtiene. Entonces, para ello lo primero que hacemos es pinchar en Process y Set Calibration para setear los grupos de imágenes. Como vamos solamente a calibrar vías y dar, pues aquí en este recuadro de aquí abajo pinchamos en vías y a la derecha add group y nos va a añadir un grupo de vías. Abajo donde pone file name, que son miembros del grupo, file name, pinchamos en add y añadimos las vías que hemos capturado nosotros con nuestra cámara. Pues nos vamos a vías. En este caso, pues yo me voy aquí a las fotos de calibrado, que las tengo guardadas, a vías, la cámara que he utilizado, la ganancia que utilicé y aquí tengo las vías que yo capturé. En total son con menos 20 grados y 20 vías, pues ya está. Aquí están las vías. Sí, vale, no importa la temperatura, como hemos dicho, las vías tienen que tener una serie de condiciones, tal. Bueno, pues ya está. Es esto de aquí que ya he explicado, que lo voy a cerrar porque no hace falta explicarlo más. Ya está, ya tengo capturadas aquí, por así decirlo, añadida el grupo de vías. Ahora voy a añadir el grupo de darks. Le pincho aquí entonces en dark, añadir grupo y abajo en el grupo, en miembros del grupo, le doy a añadir y añado los grupos de darks. Me voy a ir a las fotos de calibrado, darks, la cámara, la ganancia, la exposición. En este caso tendríamos que ver la exposición de la imagen. Bueno, pues vamos a ver qué exposición tenía la imagen. 300 segundos, que es la M101, estas son las imágenes que estamos procesando. 300 segundos. Vale, a mí me gusta ponerlo en la carpeta para acceder más rápidamente, pero si tú no lo has puesto y no te acuerdas, pues hay otra manera de saberlo, que es sobre la imagen. Bueno, vamos a ver. Bueno, son 300 segundos, lo cojo. Ahora vuelvo a explicar eso. Nos vamos a la temperatura, menos 20, y cogemos los 20 dark. Ya está. Tengo los dark, 300 segundos, menos 20 grados, 20 dark. Ya está. Ya tengo las fotos vías y las fotos dark. Como lo voy a hacer sin flat, pues no añado ningún grupo flat y ya está. Siguiente paso, pinchar en Advanced y desmarcar donde pone Calibrate Flat, porque evidentemente no vamos a calibrar flat. Lo demás lo dejamos marcado, porque vamos a calibrar vías, vamos a calibrar dark, y esto pues da un poco igual, porque si no está puesto esto no lo tiene diferente. No lo tiene en cuenta. Así que dejamos marcado estas dos y estas dos, quitamos lo de flat porque no vamos a calibrar con flat y le damos a OK. Y abajo donde pone Combine Type elegimos el primero de todos, que es Average. Si nos fijamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, que son exactamente los mismos 4 métodos que tenemos aquí en la Excel: Average, Median, Sigma Clip y ese demás. Vamos a empezar con el primero, que es Average, y ya está. Pinchamos en Average y le damos a OK. Ya tenemos los vías y los darks. Le damos a OK y ya está. Ya tendríamos configurado el método de calibración. Una cosa que iba a explicar: si no sabemos la temperatura de la fotografía, pues este programa es muy listo, y si nos damos a View Fit Head Windows, nos va a salir aquí un campo donde nos dice una serie de parámetros. Nos dice la temperatura en la que se calculó la imagen, la exposición, el tiempo de exposición de la imagen, en fin, una serie de parámetros que son realmente los que nosotros necesitamos saber a la hora de pues saber qué tipo de dark tengo que incluir, qué librería de dark tengo que incluir para calibrar, ¿no? Bueno, pues ya está. Si no lo hemos apuntado, no hay ningún drama, porque aquí tenemos la posibilidad de, al abrir la imagen en View Fit Windows, nos sale prácticamente pues la información que nos interesa, ¿no? La temperatura y la exposición. Nos salen mucho más datos de información, pero pues ya está.
Dicho esto, pues nada, ya tenemos las fotos, ya tenemos el set calibration configurado y acto seguido pinchamos en Process Calibrate. Automáticamente va a arrancar un proceso de calibrado y en ese proceso de calibrado pues nos va a poner otro valor del campo de desviación estándar. Y ya vamos a ver si mejora, si empeoras y todo eso. Esto tarda un rato, entonces esperamos a que termine y ya está. Simplemente decir una cosa, aunque nosotros hayamos hecho una imagen en color, mira, bueno, ya ha terminado. Aunque nosotros hayamos hecho, bueno, ahora lo explico. Directamente copiamos el valor que aparece aquí, lo copiamos y lo pegamos en la Excel en su campo que es aquí en Average. Como vemos, ha mejorado sustancialmente, de 23.000 cuentas ha bajado a 20.000 cuentas. Eso quiere decir que hemos mejorado la imagen con este calibrado. Ahora vamos a aplicar el siguiente calibrado que es Median. ¿Cómo lo hace? O sea, vamos a aplicar el mismo proceso, pero en vez de utilizar el método Average, vamos a utilizar el método Median. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sobre la imagen deshacemos este cambio con un undo, con un control Z o pinchando en esta flechita aquí. Vemos que se nos va a volver otra vez la desviación estándar a su posición que estaba antes. Pinchamos en Process Set Calibration y aquí en Average seleccionamos Median. Le damos a OK y en Process volvemos a calibrar pinchando en Calibrate. Y entonces nos va a volver a calibrar la imagen, pero con el proceso Median. Lo que estaba explicando antes, ahora mientras calibra en la imagen en método Median. Cuando nosotros hacemos, aunque nuestro chip sea en color y sea CCD en color, el Machine DL trabaja siempre primero en binario, o sea, nos va a abrir siempre la imagen en blanco y negro. Es decir, aunque hagamos una foto con la cámara reflex y la guardemos en formato RAW CR2 si es por ejemplo una Canon, o hagamos una imagen con una cámara CCD y la guardemos en formato FIT, cuando la abramos con el Machine DL siempre la va a abrir de manera en blanco y negro porque la abre en formato binario para que tú puedas trabajar con ella desde lo más puro posible, que es el binario. Entonces siempre va a aparecer como ceros y unos en blanco y negro, no hay más historia. Machine DL tiene una serie de procesos para convertirla a color que se llama desbayerización, que veremos en este tutorial, porque la cámara que yo estoy utilizando es una cámara con un sensor a color, pero realmente primero empezamos a trabajar en la foto binaria, calibrándola, después la transformaremos a color para convertirla directamente a color con una desbayerización, veremos cuál es el proceso que se sigue y por último ya una vez que tengamos las fotos calibradas y a color, lo que haremos será un apilado de esas fotografías. Y ya está, esto tiene que estar a punto de terminar. Bueno, pues ya ha terminado. Simplemente ahora vemos el valor que tenemos aquí de la desviación estándar y lo pegamos aquí y bueno, como vemos en Median es peor que el Average, por tanto vemos que el calibrado Average es mejor que Median. Bueno, pues repetimos este mismo proceso con Sigma Clip y con SD+. Le damos otra vez a deshacer, vemos que se vuelve otra vez en su posición normal, vamos a Process, Set Calibration y aquí elegimos Sigma Clip. Al elegir Sigma Clip se nos habilita la opción Settings. Una cosa que no he dicho antes, el check este donde pone Apply to All Groups hay que marcarlo, porque esto lo que te va a decir es que vas a hacer el combinado para todos los grupos que tú tengas aquí. No tiene, o sea, que si tú te pones en vías, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo pongo average, si yo marco esto, pongo average y quito esto, cuando me vaya a dar puedo poner median y entonces, como no lo tengo marcado, pues vías se calibrará en modo average y los dark se calibrará en modo median. Esto no queremos hacerlo porque no vamos a profundizar tanto, simplemente lo que decimos es que aplique este combinado a todos los grupos y automáticamente tanto vías como dar va a aplicar el mismo método de combinación. Importante tenerlo marcado, ¿vale? Ahora lo que hacemos es el siguiente, ya tenemos el average, ya tenemos el median, vamos a aplicar un calibrado con el método Sigma Clip. Si pinchamos en Sigma Clip y damos a Settings, vemos que aquí se nos habilita una serie de información.
Lo que tenemos que hacer es marcarlo tal cual se ve en esta imagen, pinchando en el cuadrito donde pone Ignore Pixel Over y poner las cuentas de 65.000. Esto lo que va a hacer va a ser ignorar los píxeles sobre 65.000 cuentas, o sea, quitarlos directamente de la imagen, y pinchar en el recuadro que pone Ignore Black Pixel, o lo que venimos diciendo es quitar los píxeles calientes. Esto quiere decir, ¿y con el método Median y Average no los quita? Sí, sí los quita, pero de una manera diferente que Sigma Clip. Por eso se nos habilita. Entonces, bueno, dejamos estos valores tal cual los pone aquí, no voy a profundizar más que hace cada uno de ellos, y tal cual se ve aquí, Sigma Factor 3, lineal, 50%, 65.000 Ignore Pixel Over 65.000 y Ignore Black Pixel. Lo dejamos así todo marcado y pinchamos en OK. Acto seguido pinchamos en la otra ventana arriba a la derecha donde pone OK y Process Calibrate. Lo que va a hacer va a ser calibrar esta imagen con el método Sigma Clip. Esperamos a que termine el proceso y ya está. Lo que venía diciendo antes es lo mismo. Retomo lo que venía diciendo antes. Hacemos una imagen, aunque nuestra cámara sea color, el Machine DL la va a abrir en binario, en blanco y negro, en ceros y unos. Y nos va a permitir procesarla calibrándola, quitando cosas y haciendo cosas, y nos va a permitir, una vez que queramos nosotros, convertirla a color de bayerizando o sacando la información de la matriz de Bayer que tiene esa imagen. Así que no os preocupéis porque hagamos una imagen a color nosotros con la cámara reflex, por ejemplo, o porque nuestra cámara sea a color y luego la abramos aquí en el Machine Delay y en un principio nos aparezca en blanco y negro. No os preocupéis porque luego realmente no vamos a utilizar el Machine Delay para procesar esa imagen final, sino simplemente vamos a utilizar el Machine DL para hacer una serie de calibrados y una serie de conversiones y una serie de apilados. Y ya está, simplemente eso, que no nos compliquemos ni nos preocupemos porque aparezca la imagen en blanco y negro desde un principio. Ya ha acabado el calibrado Sigma Clip, así que copiamos el valor de la desviación estándar y lo pegamos en su sitio. Que mira, esto es la primera vez que me ocurre. Tenemos exactamente los mismos parámetros para Sigma Clip que para Average, 20.493. 20.493. Bueno, vamos a aplicar el mismo proceso sobre ese demás. ¿Qué es lo que hacemos? Como hemos hecho antes, deshacemos el cambio, ¿vale? Nos aparece un valor. Vamos a Process, Set Calibration y aquí donde pone Combine Type ponemos SD Mask. Pinchamos en Settings y lo mismo, dejamos marcado como aparece aquí. Número de pases 3, Number of Passes 3, Sigma Factor 0,5, normalización lineal, normalización área 50%, Ignore Pixel Over 65.000 y Ignore Black Pixel. Lo dejamos tal cual se ve en esta imagen, pinchamos en OK, volvemos a pinchar en OK arriba a la derecha y Process Calibrate y esperamos a que termine el calibrado de SD Mask. Y ya está. Habremos calibrado esta imagen sin haber puesto el grupo de flats. Cuando termine esto, vamos a repetir el mismo proceso, pero metiéndole un grupito más dentro de el set calibration, que serán los flats. Y vamos a ver si al ponerle flats mejora el average, el median, el Sigma Clip o el SD Mask. Y ya está. Esto sería lo que sería la primera parte de este tutorial, que es obtener un correcto calibrado de nuestra imagen. Vamos a esperar a que termine este proceso y una vez que termine, pues nada, seguimos con el siguiente paso. Quería pausar la grabación, pero es que hay veces que la pauso y luego no la puedo retomar. Me da errores y no la puedo retomar. Así que en vez de pausarla voy a esperar y ya está. Si no queréis esperar, pues nada, adelantar el vídeo unos segundos hasta que termine la calibración. Tampoco suele tardar mucho, entre un minuto y medio suele calibrarse la imagen. Depende de la potencia de cada máquina. Pero bueno.
tampoco lleva mucho tiempo. Esperamos unos segunditos. Bien, ya ha terminado el calibrado SD+, cogemos los valores y lo ponemos aquí. Bueno, como vemos, el SD+ es peor que esto de aquí. De momento lo que estamos viendo es que el método Average y el método Sigma Clip, pues los dos métodos me obtienen, mejoran. Esto es la primera vez que me ocurre, sinceramente, que aparezcan los mismos valores tanto en Sigma Clip como en Average, exactamente las mismas cuentas para el mismo área. Como no hemos terminado, todavía quedan otros 4 más. Vamos a aplicar estos 4 procesos, pero metiéndole un grupito más de fotos de calibrado, que son los flat, y a ver qué valores obtenemos. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, pues pinchamos. Bueno, lo primero es deshacemos este cambio para que vuelva a tener los valores que teníamos. Pinchamos en Process, Set Calibration, y ahora donde pone Dark, aquí en esta ventanita, ponemos Flat y le decimos añadir grupo. Vamos a añadir un grupo nuevo de Flat. Pinchamos abajo donde pone miembros del grupo, Group Membership, File Name, pinchamos en ADD y añadimos nuestras fotos de calibrado flat. En este caso son las de la QHI, la del día 27 de junio. Voy a cerciorarme que sea exactamente el 27 de junio. Sí, fotos del 27 de junio, ¿vale? Por tanto, la foto del 27 de junio, la ganancia, el foco primario, y aquí están las 51 flat que yo hice. Como hemos visto, no tiene por qué ser siempre 20, ni que coincidan. Puedes poner 20, puedes poner 30, puedes poner 40, 50, 51, 47. Pues en este caso yo hice 51 flat. Realmente hice más. Lo que pasa es que de esas todas que hice 100 y pico flat, realmente las únicas que me valieron fueron, las únicas que estaban entre 30.000 y 40.000 eran estas 51 fotos. Por tanto me quedé con 51 flat. Pues ya está. Ponemos Average en Combine Type abajo, porque lo que queremos hacer es sacar la información de la desviación estándar con flat de este campito de aquí. Le damos a OK, le damos a Advanced y marcamos la casilla donde pone Calibrate Flat para que me calibre también los flat. Le damos a OK y pinchamos una vez más arriba a la derecha donde pone OK. Ya tenemos configurado el Set Calibrate, ya nos pinchamos en Process, Calibrate. Esperamos a que acabe el proceso de calibrado y vemos el valor que se nos pone en el campo de desviación estándar. Esto quiere decir aquí, pues que en teoría, si los flats están bien hechos y los flats están bien tomados, este valor de la desviación estándar de este campito tendría que mejorar evidentemente el campito de este de aquí, porque esto es un calibrado sin flat, y si los flat están bien tomados, este calibrado tendría que mejorarse. Si no mejora, ya no hace falta que sigamos con estos de aquí, ¿vale? Si no mejora, significa que los flat, la librería de flat que estamos utilizando, no son buenos para este calibrado. Pues no son buenas para esta fotografía. Por tanto, ya no haría falta que siguiéramos, ¿vale? Entonces, pues lo primero que tenemos que ver es que mejora las 20.493 cuentas en Average. Nos venimos aquí a la derecha, esperamos a que termine y vamos a ver el proceso, el resultado final cuando termine el calibrado. Como vemos, al meterle un grupo más, pues tarda un poco más en calibrar la fotografía. Es un poco más lento, pero ya está. Hay veces que incluso si el flat está súper mal tomado, no solamente es que sea peor que estas cuentas, sino que es incluso peor que la foto sin calibrar. O sea, de ahí la importancia de que el flat sea muy bueno. Cuanto mejor sea el flat, mejor desviación estándar vamos a tener, ¿vale? Entonces vamos a ver, ya que ha terminado, como vemos en este caso, tenemos una desviación estándar de 27.744. Esto quiere decir que, como ve lo que he dicho, esto quiere decir que los flats que yo hice para esta imagen no son correctos, no son válidos. Por tanto, yo
Ya a partir de aquí ya no hace falta que siga calibrando fotos con flash. Me tendría que quedar con un calibrado sin flash, porque los flash que yo he utilizado para esta imagen no son correctos, ¿vale? Esto diréis, bueno, pues entonces has hecho malo flash. No, es que he cogido una imagen, ¿vale? He cogido una imagen que realmente se hizo un día antes. Bueno, perdón, la hice un día después. La hice justo el día 28 de junio, en vez de hacerla el día 27. Es decir, lo he hecho a posta. He cogido una imagen en la que no hice flash y le estoy aplicando unos flash de otro día con otra óptica totalmente diferente, para que veáis el efecto que produce. Como vemos, la desviación estándar ha empeorado. Vale, si volvemos a aplicar este proceso con median, vamos atrás, process, calibration, ponemos median, por ejemplo median, con flat, con todo aquí marcado con flat y tal, y calibramos con median ahora, vamos a ver cómo al calibrar con median va a empeorar las 20.499 cuentas. Bueno, de hecho va a empeorar la desviación estándar sin calibrar. ¿No? O sea, estoy cogiendo una foto que hice en su día en la que no tomé flats y le estoy aplicando unos flats de otro día con otro tenor, con la cámara puesta otro día. De ahí la importancia de que los flats se tomen exactamente el mismo día que las imágenes light, para que no no se provoquen estos problemas. Yo voy a seguir con el tutorial sin aplicar flats, ¿vale? Aplicando solamente un calibrado sin aplicar flash, porque ya he explicado todo el tema del calibrado, pero voy a poneros un ejemplo para que lo veáis de una foto en la que sí que realmente utilicé flash, como es por ejemplo la fotografía del, pues yo creo que la M57, no sé si la tengo ya o las he borrado, las fotografías binarias. Yo creo que las he borrado. Sí, son... Las he borrado, no están aquí porque no hay ninguna del día 27. Bueno, pues voy a intentar recuperarlo. Voy a intentar recuperar las imágenes binarias que tenía en su día, de una imagen en la que realmente hice flash, y voy a intentar recuperarlo, así que voy a pausar la grabación ahora cuando termine esto para que veáis que realmente cómo afecta el utilizar un flash sobre una imagen que realmente se ha capturado flash con ese mismo tren óptico. Vamos a esperar a que termine esto un momento y pausaré la grabación y recuperaré los datos binarios, que los tengo que tener en algún lado. Aquí ahora mismo no los tengo porque los he borrado, pero los tengo que tener en algún lado. Vamos a esperar a que termine. Se lleva su tiempo.
se está llevando su tiempo, ¿eh? Le está costando. Jolín. Bueno, vamos a esperar a que termine. Claro, la otra vez tardaba menos porque el median, pues no estábamos aplicando flat, pero es que ahora estamos aplicando 50 flat y tienes que sacar la media de esos 50 flat en una imagen. Entonces, claro, está tardando bastante más. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Mi ordenador es un poco lento, pero bueno, al final acaba haciéndolo. Supongo que en otras máquinas irán más rápido. Y ya está. Es un poco de paciencia y ya está. Esperamos a que termine. Y ya está. Bien, ya ha terminado. Bueno, pues como veis, al acabar, volvemos a coger el valor de la desviación estándar. Lo copiamos, lo pegamos aquí y como vemos, pues bien, sí, es mejor desviación estándar con flat que la anterior, pero sin embargo sigue siendo peor que incluso sin calibrar. Como he dicho, es debido, ya no hace falta que sigamos con los demás, ¿vale? Van a salir peores valores. Como he dicho, esto es debido a que el flat que yo estoy utilizando aquí lo estoy haciendo sobre una imagen en la que no capturé flats cuando hice esas tomas. Por tanto, es un flat malo y no me vale. Por tanto, esta captura pues no me sirve para nada. Voy a pausar aquí la grabación para poneros el ejemplo que he dicho, donde veáis que realmente si ponemos estos valores, bueno, más que yo creo que prefiero primero acabar todo el tema del calibrado y después os pongo el ejemplo antes de pasar al apilado, porque si no voy a tener que andar borrando aquí valores y cosas y no quiero. Entonces vamos a continuar con el proceso de calibrado y simplemente, pues nada, en este caso han coincidido en el que Average y Sigma Clip tienen los mismos valores. Bueno, pues yo soy partidario de que el valor Sigma Clip siempre es mejor que Average, por tanto utilizaremos un calibrado Sigma Clip. O sea, a igual de condiciones, Sigma Clip mejor que Average. En este caso son igual de condiciones, que es la primera vez que me ocurre, sinceramente. Así que voy a utilizar este de aquí. Podríamos utilizar este también, porque realmente el método de calibrado obtiene los mismos resultados en cuanto a la desviación estándar. Pero yo voy a utilizar el Sigma Clip. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya una vez obtenido todos los valores, como hemos dicho, aquí estos dos no hace falta repetirlos porque me van a salir peores. Entonces, cogemos el valor candidato que yo quiero procesar. Y en este caso hemos dicho que es sin flash
y con Sigma Clip. Este es el valor que yo quiero, que cuando calibre me tenga la imagen con este valor. Vale, bueno, pues lo primero que hacemos es ir a la imagen, hemos deshecho el cambio, vemos que tenemos otra vez el valor inicial, damos a Process, Set Calibration y configuramos la calibración como realmente queremos. Podemos pinchar aquí, quitar la cruceta o directamente Remove Group para quitar los flats, ¿vale? Y ahora directamente donde pone Median, seleccionamos Sigma Clip, Setting lo dejamos como hemos dicho, como se ve aquí. En Advanced demarcamos los flats, le damos a OK y ya tenemos configurado la combinación que yo quiero obtener el calibrador. Le damos a OK y ahora, antes de darle a Process Calibrate, lo que tenemos que hacer es grabar este calibrado que vamos a hacer. Grabarlo para aplicar este calibrado no solamente a una imagen, sino a todas. Es decir, tú podías hacer este proceso por cada una de las fotos que tenemos, por cada una de las 20 imágenes que hay aquí. Pero entonces, en vez de hacerlo manualmente, lo que hacemos es grabo el primer proceso y luego le digo al programa que lo aplique de manera automática en el resto de las 19 fotos que yo tengo aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues se va a View, Batch Process Windows. Esto es un proceso que tiene que lo que te hace es grabar las acciones que tú hagas sobre una imagen. En este caso lo que vamos a hacer es Process Calibrate, ¿no? Muy bien, pero antes de hacerlo lo que hacemos es pinchamos en el botón aquí de grabar y lo que va a hacer grabar, hacer una grabación de las acciones que yo haga sobre esta imagen. Bueno, he quitado el recuadro, así que ahora ya no sé exactamente dónde estaba, pero bueno, ahora veremos. Vaya, ahora no sé exactamente dónde estaba, porque he quitado el recuadro al pinchar. Pero bueno, si pinchamos aquí un recuadro, yo qué sé. Era algo así, ¿no? 23.000 y pico, 23.896, vale, pues más o menos por ahí, ¿no? Había quitado el recuadro, pues nada. Vuelvo a poner un recuadro más o menos parecido. Vamos a poner este de aquí. Ahora, este valor aquí. ¿Vale? A ver qué valor me da el Sigma Clip. Como he dicho, ponemos a grabar el Batch Process y pinchamos en Process Calibrate. Nos va a realizar la calibración y una vez que termine nos va a poner aquí la operación que se ha calibrado. La operación que se ha realizado, que en este caso será pues el calibrado de la fotografía. Esperamos a que termine el proceso de calibrado. Aquí tiene que bajar sobre las 20.400 y pico o algo así, porque como hemos modificado el área pues de muestra, pues evidentemente pues se nos ha alterado la desviación, pero bueno, no pasa nada. Vamos a el ejemplo que hemos hecho antes, que es una muestra, nos aplica para cualquier recuadro. Siempre en cualquier recuadro, si este es mayor, si tú haces un recuadro y aquí haces otro recuadro y aparece mayor que este, pues este también aparecería mayor que el anterior. O sea que digamos que es un muestreo que nos aplica para cualquier recuadro. Dicho de otra manera, que los cálculos que hemos hecho son correctos y por tanto yo decido que de estos 4 valores que mejoran la imagen sin calibrar, me quedo con Sigma Clip, que es este de aquí, que es justo el proceso que estoy aplicando aquí. Y espero que no tarde tanto como antes, puesto que le hemos quitado la parte de los flats. Llevamos ya una horita de vídeo y no hemos acabado el calibrado, para que veáis la dificultad que tiene y la longitud que tiene estos procesos. Bueno, ya ha terminado. Como vemos aparece el valor de 20.339. Vale, muy bien, pues ya está. Esto en teoría si hicieras el average también tendría que salir el mismo y ya está. Los demás no me interesan, me interesan solamente este valor. Que de aquí hemos pasado aquí. Muy bien, pues ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya no queremos hacer nada más, ¿no? Sobre la imagen, solamente era este calibrado. Hacemos un stop y podemos cerrar esta imagen sin guardar los datos, porque ya tenemos guardado aquí el proceso que vamos a aplicar. Decimos que no. Y ahora pinchamos, nos centramos en el Batch Process y pinchamos en las dos flechitas a la derecha que hay aquí, justo encima del Clear. Pinchamos aquí y le decimos, y donde pone Files, y decimos que vamos a aplicar
sobre nuestra imagen light, sobre nuestras imágenes. En este caso son estas 20 imágenes, las añadimos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el proceso de calibrado que acabamos de hacer sobre las 20 imágenes que tenemos, ¿vale? Y ¿dónde queremos guardar este resultado? Pues los guardamos en una subcarpeta que le vamos a llamar calibradas, para que saber que son estas imágenes, pero ya calibradas correctamente con el valor que nosotros queremos. Pinchamos en la flecha a la derecha, que aparece justo al lado del botón de grabar, y acto seguido empieza a calibrar las 20 imágenes. Y si nos vamos a la ruta donde teníamos las imágenes nuestras, nos ha creado una carpeta de calibradas y nos está guardando las mismas imágenes ya calibradas. Esperamos a que aparezcan las 20 imágenes aquí y con ello ya tendremos el proceso de calibrado completo y terminado. Y habremos acabado ya la primera parte de este tutorial, que es el calibrado de la imagen. El siguiente paso es convertirlo a color. Y el siguiente paso es apilar las imágenes, las 20 imágenes, todas en una. Bueno, llevamos 12. Así hasta 20. Y aquí vamos viendo que se nos van guardando todas las imágenes. Entonces estas serían, por ejemplo, las 20 fotos binarias puras sin haber aplicado ningún proceso. Y estas serían las mismas 20 fotos ya calibradas. Quedan 2, 19 y 20. Ya está, ya ha terminado el proceso. Una vez que termine podemos borrar las fotos de aquí y pinchar en un clear para borrar todo y cerrar el batch process. Pues ya está. Esto sería todo lo que sería el proceso de calibrado de una imagen astronómica. Así que nada, paro aquí este vídeo tutorial y vamos a continuar con la segunda parte. En el siguiente vídeo tutorial, si queréis verlo, podéis continuar con él, en el que explicaremos cómo convertir estas 20 imágenes calibradas, que están en blanco y negro, a 20 imágenes calibradas a color, para luego posteriormente aplicar un apilado. Entonces el siguiente tutorial, que será bastante más corto que este, explicaremos cómo convertir estas fotos a color. Pero antes de terminar, bueno, como he dicho, antes de terminar voy a pausar la grabación aquí y voy a poneros el ejemplo que he explicado antes, en el que voy a utilizar una imagen en el que se haya capturado un flat correctamente. En este caso yo creo que va a ser la imagen de la M53, y aunque aquí no tenga las imágenes binarias, voy a intentar recuperarlas y ponerlas aquí. Así que pauso aquí la grabación y retomo con el ejemplo final que os voy a explicar, para que veáis cómo les afecta una imagen cuando tenemos un flat bien capturado. Así que nada, ahora os cuento. Hasta ahora. Bueno, pues acabo de recuperar una imagen del día 27. Bueno, aquí pone fecha 26 porque si os fijáis son 26 a las 11 de la noche. Realmente es el 27, la noche del 27. Entonces los flash los hice de madrugada, por lo tanto es el 27, y la imagen la hice a las 11 de la noche, por tanto es el 26. Entonces esta imagen de aquí sí que está hecha el mismo día que hice los flash. Por tanto vamos a ver cómo sería el efecto del proceso de calibrado. Como os he explicado, voy a poneros un ejemplo de calibrar esta imagen en concreto sin flat y calibrarla con flat. Entonces, por ejemplo, damos aquí a abrir. Ya vamos a abrir la imagen de muestra que tenemos aquí de la M53. Vale, hacemos aquí un max value y ajustamos un poco a ojo nuestro histograma. Voy a ponerlo tal que así, para que veamos el grano. Bueno, vamos a ajustar un poquito más. Así más o menos.
Vale, bueno, ya tenemos ajustado aquí, vemos la imagen, vemos el grano que tiene la fotografía y todo eso. Bueno, lo que hemos dicho. Hacemos un área rectangular y sacamos el valor de la desviación estándar de esta foto, que son 63,697. Como veis, aunque está hecha la foto con menos tiempo de exposición, tiene menos... bueno, vamos a ver aquí en Head Windows. Está hecha a menos 20 grados y tiene solamente 60 segundos de exposición. Dices, bueno, pues si tiene menos segundos de exposición, tendría que tener también menos desviación estándar. Sí, pero como está hecha a las 11 de la noche, que todavía no es de noche del todo y que había un poco de luna, pues eso también afecta en que el ruido sea mayor. ¿Vale? Entonces, bueno, independientemente de eso, cogemos el valor de la desviación estándar y lo pegamos aquí en el valor de sin calibrar. Ya está. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, un calibrado sin flats, average. Pues muy bien, venimos aquí, process, set calibration, borramos todos los grupos, añadimos los grupos de vías, como hemos hecho otras veces, en calibrado vías, en la cámara es esta. Los 20 vías, añadimos los grupos de darks, venimos a los darks, que hemos dicho que esos son darks, QHI, que en este caso son 60 segundos, menos 20, y añadimos los 20 darks. Y añadimos también los grupos de flat, aunque ahora mismo no lo vamos a usar. Añadimos los flat, vamos aquí a añadir, vamos a calibrado, los flat, QHI, como vemos aquí pone 27 de junio, que es justo el mismo día. Poco primario, aquí ves, 27 de junio a las 6:20 de la mañana, 6:30, cuando está amaneciendo. Por eso pone 27, pero es el mismo día porque la foto la hice esa misma noche. Cojo aquí los 50 flats y ya está. Simplemente lo que hay que hacer es desmarcar de aquí para que no los tenga en cuenta y listo. Ya está. Pues pinchamos en Combine Type en Average. En Advanced quitamos lo de Flat para que no los calibre. Le damos OK y pinchamos en OK. Acto seguido hacemos Process, Calibrate. Y vemos cómo varía la desviación estándar calibrando esta imagen sin flat. Esperamos a que termine el proceso y vemos aquí qué valores de desviación estándar me da en average sin flats. He ido un poco rápido esta vez explicando las cosas, pero porque ya las he explicado, o sea que... Vamos a esperar a que termine el calibrado. Tarda unos minutitos. Ya está. Bueno, pues en este caso, si os fijáis, fijaos bien. Peor incluso sin flat. Peor. O sea, el calibrado average ha empeorado. O sea, ni siquiera nos valdría el apilado sin flats. Para eso, de ahí la importancia de que siempre hagamos flats para calibrar las imágenes. Porque muchas veces tú calibras con la imagen en monocromo directamente, con la imagen binaria, calibras, te crees que tienes dark, te crees que tienes bien, te vale simplemente con vías y con dark, pero resulta que al calibrar te salen peor que sin calibrarlas. Y esto es debido a que, pues, por lo que he dicho, ¿no? Porque si la imagen no está hecha con un fondo totalmente oscuro y tienes contaminación lumínica o tienes la contaminación de que está anocheciendo, no es de noche del todo, no es noche cerrada, o que incluso tienes luna, pues te provoca que al calibrar se resalte esa iluminación y por tanto también se resalte ese ruido. Como vemos, la desviación estándar ha empeorado. Muy bien, vamos a aplicar este mismo proceso pero añadiéndole flats. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a Process, Set Calibration, pinchamos en los flats, en Advanced pinchamos en Calibrate Flats y dejamos el Combine Type en Average, le damos a OK. Ahora vamos a calibrar lo mismo pero con los flats y Process, Calibrate. Nos va a volver a calibrar esta imagen pero teniendo en cuenta los flats y a ver qué valor en Average nos devuelve. Por eso digo que los flats son muy importantes capturarlos y además
hacer unos buenos flash que cumpla esos parámetros, porque nos va a quitar muchísimos problemas de iluminaciones raras, luminarias de contaminación lumínica, efectos de luz de la luna, del anochecer, todo ese tipo de cosas nos los va a eliminar. Entonces, esperamos a que termine este proceso y nos fijamos en el valor de la desviación estándar. Va a tardar un poquito más de lo habitual porque evidentemente al aplicar los flats pues no es como aplicar un calibrado sin flat, y además que no son 20, son 51 flat lo que están intentando calibrar ahora mismo. Y veremos cuál es el resultado final de esto. Esto quiere decir que si yo hiciera, por ejemplo, 67, aquí me da 63-67, ha subido un 4 o un 5%. Si yo hiciera lo mismo con Median, con Sigma Click, con ese demás, sin flat, podría bajar a lo mejor a 64, 65, 63 y pico. Vale, a lo mejor podría bajar, pero realmente el indicio que me está dando es que si yo calibro sin flat esta imagen, va a ser peor que no calibrarla, porque voy a tener un valor de la desviación estándar mayor, empeorado la calidad de la imagen. Mira, ha terminado ya y como vemos, pues la desviación estándar ha bajado a 44.500. O sea, si os fijáis, la desviación estándar antes empeoraba y ahora con flat ha mejorado bastante. O sea, ha pasado de 63 a 44.500. Esto quiere decir que si ahora hago el mismo proceso, pero con Median, con Sigma Click, con SD+, pues obtendré a lo mejor unos valores mejores que Average. Por tanto, para este caso sí que es conveniente utilizar los flats. O sea, para este caso los flats que yo he utilizado sí que son buenos. Que es lo que no nos ocurría con la M101, porque evidentemente la M101 yo la hice con un grupo óptico totalmente distinto que esta imagen. Y además cuando hice las fotos de la M101 no hice flats. He utilizado unos flats de otro día y como vemos no son válidos. Y la M101 solamente calibrando con Dark y con vías era suficiente. ¿Por qué? Pues porque la hice en un momento de la noche en la que era totalmente cerrada, no había luna y no me reflejaban nada en el cielo, ni contaminación lumínica ni nada. Es decir, bueno, de hecho, si nos fijamos en la hora de M101, son desde las 2:30 de la mañana hasta las 4:15 de la mañana. Noche completamente cerrada, noche completamente sin luna, porque no había luna. Entonces, no había ningún reflejo, ninguna luminaria que me afectara a la imagen. Por tanto, un calibrado en una imagen con una noche cerrada sin luna es suficiente aplicándole dark y vías. Por eso no hice en esta imagen, por eso no hice flat, porque no eran estrictamente necesarias ni era estrictamente algo crítico que las hiciera. Pero sin embargo en esta sí, en la M53 sí. ¿Por qué? Porque la M53 la hice a las 11 de la noche, antes de las 11 de la noche, que todavía estaba anocheciendo, no era noche cerrada y encima teníamos luna en cuarto creciente. Entonces, o en gibosa iluminante, que estaba creciendo la luna. Entonces, sí, dije yo, bueno, pues aquí sí que toca hacer flat. Esto no es más que la experiencia. Cuando tú estás haciendo fotos, tú sabes perfectamente, según la iluminación que te da la imagen, a la hora de hacer las capturas, sabes perfectamente si vas a tener que calibrar con flat o no. El flat lo que te hace es quitarte las sombras, quitarte las sombras de las partículas de polvo, las sombras de luces externas a la información que tú quieres capturar. Por ejemplo, la M63, que también fue capturada el 27 a las 12:30, pues esta foto, que sí la podría aplicar también los flats, a lo mejor no son necesarios, porque a partir de la 1 de la mañana ya estamos hablando de que es una noche cerrada y por tanto no sería necesario aplicar los flats. Entonces, es todo un poco jugar con ello y un poco la experiencia te va dando un poco en qué momento tienes que aplicar ciertas fotos de calibrado y en qué momento no. Nada más, esto es todo lo que tenía que explicar del tutorial de calibrado
con MaximDL. Si queréis continuar con el proceso, el siguiente paso que vamos a hacer, bueno, esto lo vamos a descartar porque no lo queremos para nada. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser, pues, abrir una imagen de las que ya hemos calibrado, de las nuestras. Vamos a ver esta, las calibradas, abrir una de estas imágenes que ya están calibradas. Si fijamos aquí en un recuadro, pues sí, 20 tal, es menor que lo que había antes y todo eso. Bueno, esto lo podemos quitar ya de aquí, que no lo vamos a usar más. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser, pues, partiendo de esta imagen, convertirla a color. Y una vez que la tengamos a color, volver a hacer lo mismo, hacer un batch process para que aplique esa conversión en todas las imágenes. Y cuando ya las tengamos todas a color, pasaremos a la parte 3 del tutorial, que es apilar esas 20 imágenes en una para que nos quite todo este granulado y nos deje la imagen mucho más limpia y podamos estirar mejor el histograma para capturar toda la información. No os he enseñado el contenido de la imagen, pero bueno, es algo así, ¿no? Esta es la galaxia que estamos procesando y bueno, actualmente pues se ve así, estirado el histograma. Como veis, se ve con muchísimo ruido. Ya veremos cómo en los siguientes procesos, cuando la convertamos a color, pues va a mejorar con los diferentes tonalidades y colores, pero sobre todo el proceso final del apilado vamos a ver cómo va a resaltar realmente la información que nosotros queremos. Aquí tenemos la información, pero la tenemos corrompida con el ruido que se ve con el ruido de fondo que se ve alrededor, que son los granulados estos que hay por aquí. Entonces, pues nada, simplemente eso es todo y nada, espero que os haya gustado el tutorial y como siempre, pues comentar lo que necesitéis, que yo en la medida de lo posible pues os iré contestando y ya está. Nada más por hoy, este es el tutorial de calibrado y si queréis continuar con el proceso, pasar al siguiente video tutorial de MaximDL en el que explicaré la conversión a color. Gracias por vuestra atención y vuestra paciencia y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Venga, hasta ahora, hasta luego, chao.